Señor, te damos gracias en esta mañana por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la bendición de ser tus hijos, Señor, por el privilegio de poder entrar a tu misma presencia, Señor, por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, porque tú nos permites tener acceso no solo a tu presencia, Señor, sino a las profundidades de tu palabra, Señor, un conocimiento pleno acerca de quién eres tú. En esta mañana te rogamos, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe en este conocimiento, Señor, que nos ayudes a comprender y sobre todo, Padre, que tú refuerces en nosotros la convicción que nos has dado de tu salvación, Señor, la convicción que tenemos de la fe en Cristo, Señor, y del beneficio que ello representa para nuestra vida. Queremos ser testigos fieles, Señor, de tu palabra, de tu vida abundante en nosotros. Te bendecimos en esta mañana y te damos gloria por Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Pues vamos a poner solamente el antecedente. El día de ayer empezamos a ver lo que es el canon bíblico y empezamos a revisar la historia acerca de cómo es que se lleva a cabo toda esta parte tan importante para nosotros. Comentábamos que, bueno, hicimos la división porque estamos hablando de procesos muy distintos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero para empezar, establecíamos lo que es el canon. Decíamos que canon significa caña o junquillo, ¿sí? Y básicamente se refiere a una regla que se utilizaba para medir y que, bueno, posteriormente va evolucionando su significado para hablar ya de un patrón o de una norma. Incluso Pablo llega a utilizar esta palabra canon en griego para referirse a las normas de vida cristiana, y posteriormente, hablando ya de la integración de las escrituras, el canon se refiere a una lista, vamos a decir, autorizada de libros que son oficialmente aceptados, ¿no? Entonces, algo que comentábamos y que es muy importante notar es que no fue la iglesia quien creó el canon, ¿sí? No fue un grupo de personas que se reunieron en un lugar los que determinaron qué era lo que se iba a incluir en la Biblia. Y eso es lo primero, porque normalmente tenemos la idea de que fue de esta manera. Y esto ciertamente ocurre, como vamos a ver, pero esto es muy posterior a que ya se haya establecido un consenso oficial para dar aceptación o reconocer cuáles serán esos libros inspirados por Dios. Decíamos que de manera implícita hay 5 principios por los cuales se determinaba que un escrito era divino. Primero, el tener la claridad de que el escrito efectivamente había sido hecho por un hombre designado por Dios, ya sea un profeta o un líder, ¿no? Que este mismo autor recibiera confirmación por medio de hechos portentosos acerca de la divinidad de su escrito, ¿no? Número 3, que hablara la verdad acerca de Dios, que fuera congruente, y eso es algo que hemos comentado previamente, que vemos nosotros una unicidad y una congruencia en la palabra de Dios. Número 4, si el propio libro demuestra un poder de Dios para transformar vidas, ¿sí? Y esto también es algo que nosotros vemos que como consecuencia de nosotros estar en la lectura de la palabra de Dios, nuestra vida viene a ser transformada. Y número 5, si gozaba ese escrito de aceptación por parte del pueblo de Dios. Entonces, hablando el día de ayer acerca del Antiguo Testamento, decíamos que pues este proceso se llevó a cabo a lo largo de muchos años, fue un periodo bastante largo, ¿sí? Que se inicia propiamente desde el momento pues en que Dios está entregando ya por escrito a Moisés, ¿sí? La ley. Y que, bueno, también Moisés menciona que él va a escribir la historia desde la creación
y la historia propiamente dicha del pueblo de Dios. Ahorita vamos a ver unas citas para respaldar toda esta parte, ¿de acuerdo? Pero decíamos que finalmente se concluye, ¿sí? De manera formal, vamos a decir, o de manera oficial, en lo que se conoce como el concilio de Yavnia o concilio de Yavne, que no es otra cosa que la reunión de un grupo de religiosos, obviamente judíos, ¿sí? Porque decíamos que, pues, todo lo que es el Antiguo Testamento, nosotros tenemos claridad por lo que dice la palabra de Dios, que fue entregado, preservado, guardado por el propio pueblo de Israel, como también ya hemos visto, como los escribas jugaron un papel importante para la transmisión y preservación del texto bíblico, ¿sí? Entonces, este grupo de religiosos se reúne en el año aproximadamente 90-95 después de Cristo. Decíamos que esto en un contexto de que ya se había llevado a cabo la destrucción del segundo templo, ¿sí? Por parte de los romanos, entonces ya no se reúne propiamente el concilio en Jerusalén por esta misma razón, sino que se reúnen en Yavne o Yavnia, ¿sí? Y ahí parte de lo que hacen no es como tal decir, a ver, ¿qué libros vamos a integrar al canon, ¿no? Y como partir de cero, sino más bien lo que ellos buscaban era establecer cuáles eran estos, vamos a decirle, escritos que ellos reconocían y de antemano sabían que tenían una autoridad de parte de Dios, ¿sí? Para separarlos de lo que estaba surgiendo en ese momento, que, bueno, propiamente estaba el cristianismo rechazado, vuelvo a repetir, por este mismo grupo de judíos ortodoxos, ¿sí? No reconociendo a Cristo como el Mesías y evidentemente desconociendo también todo este movimiento nuevo que está surgiendo que se llega a conocer como cristianismo por la propia historia, ¿de acuerdo? Entonces, además de esto, otra de las cosas que había es que empiezan a surgir algunos grupos de herejes. Vamos a ver que específicamente en términos del establecimiento de lo que es el canon del Antiguo Testamento, decíamos que estaban los saduceos, que eran un número importante, pero que en ese momento ellos únicamente reconocían a la Torah como libro divino, libro inspirado, ¿no? Todo lo demás lo dejaban fuera. Por esa razón es que en un momento dado, en este concilio, lo que buscan es dejar como definido qué es lo que va a ser reconocido. Además, pensando en que ya no tienen, vuelvo a repetir, un lugar propiamente en Jerusalén, ¿no? Que están yéndose hacia otras ciudades y que tiene que haber de alguna manera algo que los vincule, que los una, ¿de acuerdo? Decíamos que en ese mismo tenor tenemos a la Septuaginta, que recordemos es la primer traducción que se da del texto del hebreo al griego aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, y que decíamos que es como la base en la cual en un momento dado la Iglesia Católica se fundamenta, vamos a decirlo, para establecer un canon diferente al canon establecido en Yavnia, ¿sí? Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle en un momento más. Pero algo que comentábamos acerca de la Septuaginta es que es muy difícil establecer realmente cuáles eran los libros que en un momento dado contenía, ¿sí? Evidentemente todos los de el Tanaj, pero decíamos que adicional a ello, se cree que pudo haber contenido otros libros de relevancia, pues vamos a decirlo así, religiosa y cultural del pueblo judío, específicamente de la época del cuarto siglo al primer siglo antes de Cristo, porque recordemos que esta traducción se hace a petición de Antíoco Epífanes, que era pues el rey en ese momento en Alejandría, ¿de acuerdo? Entonces, debido a esta situación es que se cree que había libros adicionales al Tanaj, ¿sí? Pero no, vuelvo a repetir, no se sabe específicamente cuáles eran. Entonces, una de las situaciones complejas
es que y que hacen la diferencia entre la Biblia, o vamos a decir el Antiguo Testamento, de la Biblia cristiana, que está totalmente apegado al Tanaj, es decir, lo que se determinó en un momento dado como el canon hebreo palestino, que estoy mostrando en este momento, ¿sí? Y hace la diferencia con el canon que en un momento dado establece la Iglesia Católica varios siglos después, también cabe señalar esto, ¿sí? Aunque hacen ellos referencia a que hubo un concilio alejandrino, lo cual les repito, no existió como tal, o sea, no hubo un grupo de gente que determinara qué era lo que se iba a incluir, simplemente mencionan este concilio alejandrino refiriéndose propiamente a la traducción de la Septuaginta del hebreo al griego, ¿de acuerdo? Pero la complicación que hay en ello, decíamos, es que mientras que el canon de la Iglesia Católica incluye o agrega 7 libros más al canon hebreo, ¿sí? Vemos que también se establecen otros libros como canónicos para la Iglesia Ortodoxa. Entonces, encontramos diferencias muy importantes en términos de los libros incluidos en el canon católico y en el canon de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Sigo avanzando en esto, hacemos la comparación entre lo que es el canon hebreo y la Biblia actual, llamamos así protestante, y decíamos que, bueno, mientras en el canon hebreo se reconocen 24 libros, ¿sí? En nuestra Biblia decimos que hay 39 y las diferencias básicamente no son de contenido, sino de el cómo están integrados. Mientras que en el canon hebreo, por ejemplo, 12 libros que nosotros tenemos como los profetas menores, aquí se les conoce como los 12, pues ahí tenemos una reducción importante. Luego tenemos que Esdras, Nehemías en el canon hebreo son un solo libro, mientras que nosotros lo tenemos son dos. Y libros, como el caso de Reyes o Crónicas, ¿sí? Que están en el canon hebreo unidos, nosotros los tenemos separados en primero y segundo de Crónicas y primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, entonces eso va haciendo que el número de libros cambie. Adicional, otra diferencia que veíamos era el orden. El orden que hay en el canon hebreo es un orden cronológico, iniciando en Génesis y concluyendo en Crónicas, mientras que nosotros tenemos un orden temático o por tópicos, iniciando igualmente en Génesis, pero concluyendo, sí, hasta Malaquías, ¿de acuerdo? Eso es lo que veíamos ayer. Entonces, vamos a empezar con esto para hablar acerca del canon del Nuevo Testamento. Y aquí es, por ejemplo, algo bien interesante. Mencionábamos que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos encontramos con un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario y que también está muy bien identificado por los judíos como un momento en el cual dejó de haber profecía por parte de Dios, en el cual cesó la palabra de Dios hacia los hombres. Y también esa es una de las razones por las cuales todos esos libros que se conocen como deuterocanónimos o apócrifos, muchos de ellos fueron escritos en este periodo, por tanto no son reconocidos dentro del canon hebreo, ¿sí? Pero eso ahorita lo vamos a retomar. Entonces, ¿cómo surge o cómo es que empieza el Nuevo Testamento y su canonización? Primero, muy interesante, C.F. Evans hace notar que el cristianismo es único entre cualquier otra religión del mundo en cuanto al hecho de haber nacido ya con una Biblia en la cuna. Es decir, el cristianismo no parte de cero, a diferencia de cualquier otra religión, sino que tiene una base bíblica, vamos a hablar partiendo del Tanaj, ¿de acuerdo? Entonces vemos que hay una concordancia, es decir, una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ahorita vamos a llegar también a entender toda esta parte. ¿Sí? La etapa de formación del Nuevo Testamento, comparativamente con lo que ya entendimos, que tomó siglos el proceso de canonización del Antiguo Testamento, pues comparativamente el del Nuevo Testamento es bastante breve, estamos hablando aproximadamente de siglo y medio, de unos 150 años, ¿sí? Y finalmente, dentro de este canon se van a destacar 27 libros,
que son reconocidos por la Iglesia. Y aquí voy a hacer una diferencia de lo que es la institución de la Iglesia católico-romana de lo que es la Iglesia cristiana. Entonces aquí me estoy refiriendo como Iglesia a los primeros cristianos que fueron quienes de manera nuevamente implícita van a reconocer la autoridad, ¿sí?, de la palabra revelada por Dios a un grupo de personas, es decir, a los apóstoles. Y entonces esto vemos que ocurre, vuelvo a repetir, de manera implícita, porque no fue que esperaron hasta el siglo IV para empezar a hablar de esto como si tuviera autoridad, sino que nosotros, al momento de entender el Evangelio, una de las cosas que entendemos es que primero se establece el Evangelio desde 4 perspectivas, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, de personas que ya también lo habíamos comentado, fueron testigos presenciales de la vida de Cristo. Pero no solamente eso, sino que adicionalmente a ello, estas personas empezaron a hablar acerca de este testimonio en el tiempo en el que muchas personas, incluyendo enemigos, vamos a decir, del propio evangelio, estaban vivos, por lo cual decíamos que su testimonio podía ser validado por muchísima gente que había también presenciado las palabras y las obras de Jesucristo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, vamos a identificar 3 etapas en la parte de la canonización del Nuevo Testamento. Primero tenemos la etapa apostólica, que sería hasta antes del año 70, ¿sí?, después de Cristo, que es justamente el periodo en el que se empieza no únicamente a hablar acerca de la vida de Cristo, sino a proclamar el Evangelio. Y todo esto, pues lo empiezan a hacer los apóstoles en obediencia al mandamiento que Jesús mismo les da, cuando les dice, pues que él iba a ascender al cielo, pero les da lo que nosotros conocemos como el mandamiento principal o la gran comisión, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vemos que ellos es algo que empiezan a hacer de inmediato. Cuando también en Hechos 1:8 dice, Jesús mismo les dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces vemos que es una promesa que está haciendo Jesús. Dice, ¿para qué? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces ellos tenían claro que algo que debían hacer era empezar a llevar o transmitir el evangelio a todos lados, y fue lo que empezaron a hacer desde el principio. Estamos hablando que el comienzo de esta evangelización se da con la llegada del Espíritu Santo 50 días después de la resurrección de Cristo, en el contexto, y esto es bien importante y bien interesante, de una fiesta o de un momento predeterminado en la Biblia, que era el Pentecostés, ¿sí? Se da el derramamiento del Espíritu Santo y es la primera vez que Pedro se levanta y hace, dice la palabra de Dios, una prédica a un grupo, una multitud de gente que estaban reunidas ahí en el templo, de los cuales la palabra de Dios habla de una conversión de 3,000 personas, ¿de acuerdo? Esta sería la etapa apostólica, donde se empieza no solamente a hablar, sino que ya para este momento, digamos, se habían escrito la mayor parte, vamos a decirlo así, de los documentos o de los libros que integran el Nuevo Testamento. Estamos hablando de los evangelios y de las cartas paulinas, ¿sí? Según lo que se tiene registro, que eran fechados entre aproximadamente el año 50, lo más cercano que se tiene a la vida de Cristo, hasta aproximadamente el año 70 después de Cristo. ¿Sí? En ese periodo fueron escritos. Posteriormente estaría lo que llamamos la etapa precanónica, que es decir, en el momento en que ellos están haciendo esta expansión
o esta predicación y además están llevando los escritos, pues esos escritos empiezan a ser también transcritos, ¿sí? ¿Por quiénes? Pues por la gente que estaba interesada en dar a conocer la palabra de Dios. Entonces vamos a ver que después de los discípulos hay como una segunda generación, ¿sí? Pueden ser los conocidos como padres de la iglesia, ¿sí? Pero esta generación fueron instruidos de primera mano por los apóstoles de Cristo. Y ellos también empiezan a su vez, ¿sí? A transcribir cartas y a preparar sermones basados en lo que ellos ya reconocían que era parte de la palabra de Dios, parte de la revelación, ¿sí? De la palabra de Dios. Y ya, digamos, vendría como la etapa canónica propiamente dicha, que si vemos está situada entre el año 50 y 200 después de Cristo. Esto está ocurriendo antes incluso de cualquier canon, vamos a decirlo así, oficialmente proclamado por la Iglesia Católica, que ahorita les voy a presentar las fechas. Entonces, si nos damos cuenta, la canonización del Nuevo Testamento no fue hecha por la Iglesia Católica, vuelvo a repetir. Esto fue hecho por los mismos apóstoles en principio, quienes entendían claramente que tenían un llamado de parte de Dios, ¿sí? Esto lo reconoce Pablo cuando dice, Pedro fue llamado a los judíos y yo fui llamado por Cristo mismo para ser apóstol a los gentiles. Entonces, desde ahí ellos entendían que el trabajo que tenían en sus manos no era una obra humana, no era porque ellos mismos habían decidido hacerlo así, sino que entendían que había toda una comisión por parte de Dios para que ellos expandieran el evangelio, ¿de acuerdo? Ahora, el canon del Nuevo Testamento en ese sentido, nosotros vemos que queda integrado de esta manera 27 libros y estos libros eran distinguidos de otros libros que también surgieron en ese mismo momento, ¿sí? Surgieron otros evangelios, vamos a llamarles, surgieron otras cartas que se autodenominaban apostólicas, pero en ningún momento se consideró que ellas formaran parte del canon. ¿Por qué? Pues porque ellos reconocían o parte de la integración implícita de este canon era que fuera escrito por una autoridad apostólica y con autoridad apostólica no me estoy refiriendo a que esa autoridad era dada por la Iglesia Católica, que en ese momento ni siquiera existía. Con autoridad apostólica me estoy refiriendo al hecho de que Dios había elegido este grupo de personas para que dieran a conocer su palabra. Entonces, ¿cómo sabíamos también que este grupo de personas habían sido elegidas por Dios y que la palabra que ellos estaban hablando era cierta? Bueno, seguimos los mismos 5 principios que estábamos hablando hace un momento. Es decir, las palabras que ellos hablaban se correspondían con la verdad acerca de Dios. Ellos muchas veces hicieron mención de lo que hablaban, no lo hablaban de ellos mismos, sino que era palabra de Dios. Ahorita solamente se los estoy referenciando, estamos viendo la parte histórica, pero vamos a entrar a la parte doctrinal, donde les voy a mostrar no una sola cita. A veces cuando hablamos de la inspiración divina solamente no sabemos una cita, pero créanme, hay muchísimas citas en las cuales nosotros podemos ver que la palabra de Dios es de autoridad divina, ¿sí? Porque ahí mismo se va estableciendo, ahorita entramos a esa parte. Entonces, esta autoridad apostólica, vuelvo a repetir, ¿sí? Era reconocida, no era conferida por los hombres, sino que era reconocida por todos los que escuchaban que era una autoridad de parte de Dios. Además, veíamos que ellos obraban hechos portentosos, como también mencionamos, ¿sí? Vemos nosotros desde el principio, en Hechos, el libro se conoce como Hechos de los Apóstoles. Hemos comentado también que el libro debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo realmente obrando por medio de ellos. Y vemos también que hacían milagros y prodigios como Cristo mismo les dijo que iban a hacer una vez que Él ascendiera al cielo, ¿sí? Y lo vemos en cada uno de sus apóstoles,
incluyendo también a Pablo, ¿de acuerdo? Aunque él no fue, digamos, parte originalmente del grupo de discípulos de Cristo, ¿ok? Ahora, en esta misma parte histórica y viendo todo lo que se refiere a este momento, digamos, precanónico y canónico, vamos a empezar a ver que hay ciertos padres, les vuelvo a repetir, de la iglesia. Por ejemplo, está Papías, que data del año 70 al 155 después de Cristo, y él dice que él había aprendido de los más antiguos y retenido en la memoria, dice, recibiéndolas de los que recordaban los mandatos del Señor y las verdades de la fe. Él lo que está haciendo mención es que él había recibido de propia mano de los discípulos o los apóstoles originales la palabra de Dios. Y en un momento dado, él hace mención también en sus escritos que era preferible recibir las palabras de ellos mismos que incluso leerlas. Entonces, esto nos habla de que ya había escritos, de que no únicamente era una transmisión oral, ¿de acuerdo? Después tenemos a Justino, entre el año 100 y 165, que él decía que la palabra de Jesús era el mismo poder de Dios. Entonces, también esto es bien importante. Llegaremos a un tema después donde vamos a hablar acerca de Jesucristo, Dios y hombre, y entender por qué Jesús realmente es Dios. Pero hoy estamos enfocados en esto de la palabra. Ahora, algo que reconocía Justino era que la propia palabra de Cristo era poder de Dios. Después tenemos a Irineo de Lyon, Francia, que fue uno de los primeros, vamos a decirlo así, guerreros en contra de los herejes. Algo que vamos a ver es que empezaron a surgir también herejes en contra del cristianismo. Uno de ellos fue Marción, ¿sí? Uno de los primeros. Ahora, Marción, por ejemplo, entre las herejías que empezó a levantar, una fue como dividir, hacer esta división de el Dios de los judíos, o sea, el Dios del Antiguo Testamento, y es diferente a lo que vimos ahora en Jesús, ¿no? O sea, Jesús sí es Dios, pero bueno, de hecho no es que Jesús era Dios, perdón. Jesús sí es un enviado de Dios, porque él, otra de las cosas que dice es que Jesús no era Dios. Él dice que Jesús es solamente hombre. Entonces, vemos a Marción como alguien que empieza a generar muchas herejías y de hecho es el primero, vamos a decirlo así, que establece como un canon, por supuesto un canon incompleto y un canon no reconocido de el Nuevo Testamento, porque lo que él hace es tomar solamente parte de Lucas y algunas cartas de Pablo, solamente 10 cartas, pero evidentemente esto no fue reafirmado por ninguna autoridad, ¿de acuerdo? Al contrario, vemos a Irineo, que una de las cosas que hace es escribir este libro contra las herejías, donde justamente lo que va a hacer es establecer bajo una base apostólica y bíblica por qué lo que estaba mencionando Marción era una herejía, ¿de acuerdo? Después también está Clemente Alejandría como una persona que dentro de cartas que escribe va a empezar a reconocer cuáles son los libros que están dentro de este canon, ¿de acuerdo? Mencionando brevemente la lista. Vemos a Tertuliano, que está entre el 150 y 220 después de Cristo, y es el primero que utiliza los términos Antiguo y Nuevo Testamento, ¿sí? Recordemos que para los hebreos no es que ellos le llamaran Antiguo Testamento, ellos le conocen como Tanaj, ya hicimos una explicación respecto a lo que esto significa, ¿sí? Después está Orígenes, que a él es a quien se le atribuye el mérito, ¿sí? De haber echado las bases para el establecimiento o el fijar, digamos, propiamente ya el canon del Nuevo Testamento, que integraba estos 27 libros. Si se dan cuenta, esto, o sea, Orígenes está entre el 185 y 254 después de Cristo, ¿sí? No hemos hablado aquí de ningún concilio, estamos hablando simplemente de personas
ya de una, vuelvo a repetir, segunda generación, es decir, tomando como primer generación a los apóstoles, que están de alguna manera ratificando o reconociendo la autoridad apostólica de lo que se está hablando. Después contamos con lo que se conoce como el canon de Muratori, ¿sí? Y este canon no es otra cosa que un documento que se viene a descubrir ya sobre el siglo XVII después de Cristo, pero que data del siglo segundo después de Cristo, donde propiamente viene un resumen de los 27 libros con una pequeña explicación del contenido de cada uno de ellos. Esto es lo que se conoce como el, digamos, primer antecedente de lo que sería el canon del Nuevo Testamento, o sea, ya formalmente escrito. Este canon de Muratori vale la pena señalar que se halló incompleto, hacía falta la primer parte donde venían Mateo y Marcos, entonces inicia en Lucas, pero justamente en esa parte donde dice Lucas, menciona que es el tercer evangelio, por lo tanto, se sobreentiende que había dos previos en términos de orden más que de importancia, ¿sí? Al integrar lo que es este canon del Nuevo Testamento. Después vemos a Eusebio de Cesarea y a Atanasio también, que van a ser personas que van a defender ya propiamente esta integración del canon, ¿sí? Y, por ejemplo, en el caso de Atanasio es alguien que va a participar también de manera activa ya propiamente en los concilios que se van a hacer por parte de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Ahora, en este mismo contexto y una vez entendiendo que el canon ya había sido previamente eh, identificado, elaborado, insisto, de una manera explícita, entonces ahora sí viene toda esta parte que les voy a resumir de la historia del canon bíblico en la Iglesia Católica. Y en ese sentido, muy importante entender que los dictámenes de las autoridades de esta iglesia fueron emitidos después de la etapa apostólica. Estamos hablando ya del siglo, finales del siglo tercero, principios del cuarto, ¿sí? Después de Cristo. Y estos concilios no harían realmente otra cosa que apoyar y oficializar el consenso, perdón, previamente establecido en relación a lo que es el Nuevo Testamento. Vemos que también algo que va a ocurrir en estos concilios es que se va a establecer también el Antiguo Testamento, pero incluyendo ya los libros deuterocanónicos, ¿sí? Que en ese momento obviamente no se conocen como deuterocanónicos. Ahorita voy a explicar esa parte. Hemos tenido como la idea de que fue en el concilio de Nicea donde por primera vez se reconoció el canon, y esto no es del todo real. El concilio de Nicea se lleva a cabo en el año 325 después de Cristo, y en realidad uno de los motivos principales de este concilio, llamado por Constantino, es el poder establecer el credo a causa, nuevamente vuelvo a repetir, de los herejes que estaban surgiendo en ese momento. Otro de ellos fue Arrio. Arrio también desestimaba la divinidad de Cristo. Y entonces, a raíz de estas situaciones que se llama a concilio, se reúnen aproximadamente 300 obispos o representantes de la Iglesia Católica, y lo que se establece en ese concilio es el credo niceno, es decir, las bases del cristianismo católico, ¿sí? Dentro de ello, otra de las cosas importantes es que se establece el derecho canónico, pero aquí el canon, recuerden que la palabra canon se refiere a reglas. Entonces, el canon que se establece en este concilio de Nicea son como las reglas concernientes a las personas que en un momento dado iban a prestar servicio también para la iglesia. Todo esto que sabemos de, pues que no debían casarse, que debían mantenerse en celibato y una serie de cosas que establece la Iglesia Católica para sus servidores, ¿de acuerdo? A eso se refiere con el canon del concilio de Nicea. No tiene nada que ver con el tema todavía de la Biblia. Si nos damos cuenta,
¿sí? El primer canon en donde se va a reconocer, ¿sí? La Biblia a hablar como de esta parte de la Biblia canonizada por la Iglesia Católica es en el Concilio de Roma que se lleva a cabo en el 382 después de Cristo, ¿sí? Esto es muy importante, o sea, que lo entendamos porque, insisto, a veces tenemos como las ideas un poquito, revueltas. Y, se le pide aquí a Damaso I que sea él quien integre, pues, o quien, recopile, digamos, esta lista de libros que van a formar parte de la Biblia católica. Nuevamente, esto es ratificado en concilios regionales posteriores. Está el de Hipona en el 393 y dos concilios regionales de Cartago, el tercero y el cuarto, en el 397 y 405 después de Cristo. Les estoy haciendo un resumen muy rápido acerca de la historia del canon bíblico en esta parte, ¿sí? En el año 405, esta lista que surge de este concilio es enviada por medio de Inocencio al obispo exuperio de Tolosa en Galia, hoy Francia, donde ya aparece el canon bíblico con los 76 libros existentes, perdón, 73, discúlpenme. 73, vuelvo a repetir, estoy hablando de la Biblia católica que incluye los 7 deuterocanónicos o apócrifos, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Que a lo largo ya del tiempo, y más concretamente en la era de la Reforma, en el siglo XV después de Cristo, algo que sabemos es que surge en este grupo de personas dentro de la misma Iglesia Católica, el caso de Martín Lutero, el caso de Calvino, que empiezan a hacer como sus propias revisiones de los textos que en aquel momento, recuerden, estaban escritos únicamente en latín y únicamente las autoridades eclesiásticas eran los que tenían el privilegio, el derecho de leerlo, ¿sí? No tenía acceso el vulgo, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, a partir de esta situación, lo que ocurre es que se empiezan a dar una serie de abusos por parte de la iglesia, con lo cual pues justamente lo que hacen Martín Lutero, Calvino, es exponer esta situación y hacer ya una traducción, por ejemplo, en el caso de Lutero al alemán, para dar apertura a que la gente pueda tener acceso a la lectura de la palabra por sí mismo, ¿sí? Una de las cosas que hace Lutero es establecer también sus 95 tesis, donde va a señalar este tipo de cosas como, se me fue ahorita el nombre de lo que usaban los católicos, eh, cuando se tenían que hacer pagos posteriores a que alguien había muerto, gracias, las indulgencias, ¿sí? Para que esas almas pudieran salir del purgatorio, del infierno e ir al cielo, ¿no? Entonces, esta es una doctrina que no tiene una base bíblica y entonces es una doctrina además expuesta por Lutero, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer esta revisión, entonces Lutero lo que hace en sus traducciones, en la primera traducción que él hace de la Biblia, vuelvo a repetir al alemán, no saca propiamente, digamos, los libros deuterocanónicos o apócrifos, sino que lo que él hace es dejarlos en la propia Biblia, pero específicamente en un apartado donde está señalado que no son libros, vamos a decirlo, con una autoridad o una revelación divina, a diferencia del resto de la Biblia. Entonces, eso es algo que hace él. Por estas razones que muchos católicos lo que dicen es que esos libros los sacó la iglesia cristiana ya en años muy posteriores. Cuando yo les estoy haciendo toda esta revisión histórica, nosotros nos podemos dar cuenta que en realidad no fue que la iglesia cristiana, perdón, o la iglesia protestante hasta el siglo XV decidiera cómo separar esos libros, sino que lo que entendemos es que desde el propio canon hebreo que fue hecho muchísimos años antes, ya se había reconocido cuál era la autoridad divina sobre qué escritos bíblicos, ¿de acuerdo? Y bueno, a partir de esta situación con la reforma, como era de esperarse,
surge una respuesta por parte del catolicismo y se hace nuevamente un concilio, que es el Concilio de Trento, en el año de 1546, donde finalmente lo que hacen es establecer la canonicidad de estos libros. Por eso es que a partir de ahí se conocen como libros deuterocanónicos o del segundo canon, ¿de acuerdo? Yo estoy haciendo referencia a ellos con este nombre desde el principio, pero en realidad reciben este nombre a partir de que son ratificados en este segundo canon, ¿de acuerdo? Esto es parte de lo que es la historia del canon bíblico, ya no únicamente el Nuevo Testamento, sino total, ¿de acuerdo? ¿Por qué algunos libros no son canónicos? Porque es la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, ¿cómo es que se definió que sí o que no? Lo primero que es importante entender es que los libros que se denominan apócrifos, el significado de esta palabra era escondido u oculto, no tanto falso como muchas veces hemos creído que es su traducción, ¿sí? Ahora, estos libros sí se llegó a reconocer a lo largo de la historia que tenían cierto valor, ya sea religioso o cultural sobre todo, pero recordemos que fueron excluidos del canon hebreo. Básicamente decíamos a dos cosas. Una es que no estaban escritos en la lengua original, que era el hebreo en su momento el arameo, y dos, que habían sido escritos en un tiempo en el cual ellos tenían claridad de que no había revelación bíblica. Recuerden que el canon bíblico había sido cerrado y Cristo mismo hace referencia a ello cuando reconoce, hacíamos mención de esto en Lucas, ¿sí? Que desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, estableciendo que el inicio era en Génesis y el final en Crónicas, ya expliqué por qué Crónicas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué encontramos además en estos libros canónicos? Pues que hay anacronismos. Anacronismos quiere decir que ciertos datos que vienen dentro de esos libros no se corresponden con el contexto al cual se están refiriendo, ya sea en idioma, ya sea en tiempo, ya sea en medidas, por ejemplo. eh, y hay deslices históricos y geográficos, es decir, algo que nosotros hemos visto en todo este estudio que hemos venido haciendo acerca de la confiabilidad de la Biblia, es que la Biblia está también respaldada por la arqueología, que hay muchísimos descubrimientos que se han hecho a lo largo de la historia que apoyan el hecho de que los lugares que menciona la Biblia se correspondan realmente, no únicamente en una ubicación geográfica, sino también en cuanto a la parte de la cultura que la Biblia hace mención, de esos lugares, de el tipo de prácticas que tenían religiosas, la situación de los reinados o de los monarcas, los nombres de reyes importantes que se dan de, por ejemplo, de Egipto, de Babilonia y de otros lugares, pues todo eso ha podido ser confirmado por la arqueología, a diferencia de estos libros que pueden hacer mención de este tipo de datos, pero que se ha demostrado, o sea, no solamente no se ha confirmado, sino que se ha demostrado que la información que contienen no es correcta, ¿sí? Eso es lo que se conoce como un anacronismo. Otra cosa es que enseñan doctrinas que son falsas y que además fomentan prácticas que no concuerdan con las escrituras. Entonces, algo que nosotros también mencionamos es que a pesar del tiempo que pasó para la escritura propiamente y la recopilación de todos los libros en la Biblia, ¿sí? Que fueron más de 1500 años, pues vemos que hay una unicidad en cuanto a los temas. Y eso no ocurre con este tipo de libros. Por ejemplo, hay una práctica de oración a los muertos que está sustentada en este tipo de libros apócrifos. Otra es que recurren a géneros literarios, exhiben cierta superficialidad de estilo y de contenido que no armoniza con las escrituras. Por ejemplo, les voy a hacer mención del Evangelio, me parece que es de Bernabé, les voy a dar bien el dato,
Pero en este evangelio, por ejemplo, se menciona acerca de una cruz que habla. Entonces, pues estamos hablando aquí ya de situaciones, pues de supersticiosas, ¿no? Supersticioso. Eh, por ejemplo, hay un libro que se llama Bel y el dragón, que no fue reconocido en su momento por la Iglesia Católica, pero que sí está dentro de la Biblia ortodoxa, ¿no? Y que traen, vuelvo a repetir, pues historias fantásticas y que de pronto uno al leerlo no tiene como una aportación también en términos espirituales. Y carecen, por supuesto, de los elementos distintivos que le están dando a las escrituras su carácter de divino, como lo que habíamos comentado, el poder profético y además la profundidad poética y religiosa. Una de las cualidades que no hemos mencionado, pero que seguramente conocemos acerca de la palabra de Dios, es justamente el poder profético que tiene. Es decir, cada profecía de la palabra de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento, vemos su cumplimiento en el Nuevo Testamento en la persona de Cristo. Y esta es una de las razones también por las cuales ahora nosotros como cristianos podemos entender que el Nuevo Testamento tiene esa misma autoridad de parte de Dios que el Antiguo Testamento, y es algo que nos diferencia de los judíos ortodoxos, que al no reconocer a Cristo como el Mesías, al no reconocer a Cristo como Dios encarnado, hacen a un lado todo el Nuevo Testamento, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos tener la certeza de que efectivamente el Nuevo Testamento no fue algo que un grupo de personas solamente se inventó y que además es falso? Bueno, vamos a llegar a ello y lo vamos a ver, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dejar hasta aquí el tema. No sé si alguien tenga alguna pregunta o algún comentario. El día de mañana vamos a entrar ya específicamente a toda la parte doctrinal de la palabra de Dios, a entender cómo es que Dios declara de múltiples maneras o da esta autoridad a su palabra hablada, ¿sí? Como palabra inspirada por él. Entonces, todo eso lo vamos a ir aprendiendo y vamos a ir entendiendo también eh, cómo es que se da esta unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿De acuerdo? ¿Quieres hacer un comentario? Sí, referente a lo que hablabas, que la palabra es poder o que Cristo es poder. Pablo en Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y agrega para salvación al judío primeramente y también al griego. Es el pueblo judío y el griego es el resto de los gentiles. En cuanto a los libros canónicos, o los libros que están fuera Deuterocanónicos. deuterocanónicos, que están fuera de la inspiración de Dios, del Espíritu Santo, porque Él es el que les dictó lo que tenían que escribir. Una escritura que Jesús menciona dice, por su tradición, por el agregar libros, por creer otras cosas, por su tradición, invalidan la palabra de Dios. Y luego dice, siguiendo mandamientos de hombres. Eso es bien importante. Por sus tradiciones, religión, en fin, invalidan la palabra de Dios, siguiendo mandamientos de hombres. Así es. Y también el considerar que el enemigo siempre ha buscado ir en contra de Dios, ir en contra de la palabra. Y entonces la Biblia misma habla de espíritus engañadores y doctrinas de demonios, así de ese tamaño. Nada más eso. Muchas gracias, papi. Así es. Respecto, vamos a todo lo que es esta literatura antigua, tristemente también a veces como cristianos, como que decimos, no, 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 eso ni leerlo, o sea, tampoco está a ese punto, ¿no? Creo que es importante que entendamos cómo son las cosas, que tengamos también curiosidad intelectual es muy importante. Algo que yo he querido transmitirles a lo largo pues, de este curso que llevamos es, no está mal cuestionar, no está mal preguntar, pero lleguemos y busquemos ir hasta el fondo de las cosas, no quedarnos como con una primera idea que alguien nos da, sino realmente indagar. Algo que hizo
Lucas, también leíamos Lucas capítulo 1, verso 1, es que él dice que él escribe a partir de lo que él indagó con diligencia, donde hizo una investigación exhaustiva. Y eso es lo que nos invita también a hacer a nosotros. Entonces, hay algunos escritos que en un momento dado pueden aportarnos, por ejemplo, desde el punto de vista histórico, Macabeos nos aporta esa parte de la historia en la cual el pueblo judío estuvo en un momento muy duro que fue cuando viene Antíoco Epífanes, ¿sí? Que es un gobernador que hace una persecución muy fuerte en contra del pueblo judío, ¿sí? En ese sentido, se levanta un grupo de judíos que son conocidos como los macabeos, está como principal de ellos Judá Macabeos, ¿sí? Y que ellos lo que hacen es como mostrar un celo muy grande por Dios, por pues todos los mandamientos que Dios les había dado, perdón, por los mandamientos que Dios les había dado y se levanta pues en defensa de su fe. O sea, en ese sentido, insisto, pues los libros nos pueden aportar un valor histórico, un valor cultural, pero siempre es importante como hacer esa diferenciación. Si nosotros vamos a entrar a leer otro tipo de cosas o estudiar otro tipo de cosas que es totalmente válido, vuelvo a repetir, es importante que lo sepamos, sí entender cuál es la diferencia entre la Biblia como autoridad divina inspirada por Dios con cualquier otro libro, ¿sí? Que es totalmente, vamos a decirlo, de inspiración humana. Entonces, esa sería como mi aportación en ese sentido. ¿De acuerdo? No sé si alguien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario antes de cerrar. ¿Podría hacer una, Leslie? Buenos días. Claro, Jorge, buenos días. Muchas gracias. A lo mejor y se me fue, yo creo que eso es lo más probable. Y de repente es mucha información y la verdad es que mi cabecita no me alcanza, pero a ver si me ayudas al menos a la síntesis. Eh, Entendemos entonces que el Antiguo Testamento, como lo conocemos ahorita en nuestras Biblias cristianas protestantes, está más está correlacionado con lo que los hebreos en su momento establecieron como el canon hebreo, o sea, como que nosotros estamos respetando esa autoridad de ellos que compilaron esos libros y los juntaron así. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto, Jorge, aunque recordemos que ahí lo que yo explicaba es que la razón no es porque ellos los reconocieron en un momento dado como canónicos, sino porque, y repito, para todo esto, el día de mañana voy a mostrar en la propia Biblia cómo es que podemos entender que el canon fue este proceso que se llevó a cabo desde los primeros siglos. O sea, no fue así de esperar hasta el año 90 que un grupo de judíos, que además quién sabe qué creían, porque además rechazaron a Cristo, ¿no? Pues seguramente establecieron mal el canon, no, sino entender que ese grupo de judíos únicamente estaba ratificando algo que se venía ratificando y reconociendo, más bien dicho, de manera histórica por muchos siglos. ¿Sí, Jorge? Y sí, en ese sentido, la Biblia cristiana protestante se corresponde totalmente con el canon hebreo en el Antiguo Testamento. Ahorita me acabas de ayudar un poquito con la fecha. Entonces, esta ratificación se hace en el siglo primero. Así es, es ¿Es entre el correcto, año no? 90 y 95 después de Cristo, en el concilio de Y Javia. entonces, yo lo que quiero es como ayudar a mi mente en este punto de precisar en qué momento creo que entonces sería la Iglesia Católica. No sé si fue en ese 1500, no sé qué, porque no le tomé el pantallazo a esa parte y ahorita lo busqué y no lo tenía. ¿En qué momento la Iglesia Católica Te lo regreso aquí, pues, mira.
incluye o... Muchas gracias, ahí va el pantallazo, listo, guardado, gracias. ¿En qué momento incluye estos libros adicionales deuterocanónicos? Creo que en 1500, no sé qué, ¿sí es correcto? En el Fíjate, no, la primera 1546 en el inclusión que testamento. se hace es en el Concilio de Roma, en el 382 después de Cristo. Ahí ya Este están los deuterocanónicos del Antiguo Testamento incluidos. Así es. Y la base que Ah, ellos toman o la referencia que hacen es decir, que toman el concilio en teoría de Alejandría. Pero te digo que no es que hubiera existido un concilio como tal, sino que se refieren a que toman como base la traducción griega de la palabra de Dios, que es la Septuaginta. Ahora, la situación con la traducción griega, lo que comentábamos, es que al momento de hacer la traducción, no solamente se tradujo el Tanaj, sino que se tradujeron otros libros que eran de importancia cultural y religiosa en ese momento para el pueblo de Israel, ¿sí? El asunto aquí, Jorge, es, no hay una Septuaginta original a la que podamos tener acceso. Lo que tenemos acceso hoy son manuscritos o copias de la copia. Ahora, en ese sentido, ¿cuál es la situación? Que hay, haz de cuenta que cada una de esas diferentes versiones de Septuaginta contienen distintos libros, y me estoy refiriendo particularmente a la parte de los apócrifos. Entonces la pregunta es, ¿cómo fue que la Iglesia Católica determinó únicamente tomar de todo ese grupo de apócrifos solamente 7? ¿Eso fue en Alejandría? ¿Mandé? En Alejandría es donde, en el Concilio de Alejandría es donde retoman todos estos, o estos 7. Vuelvo a repetir, hacen referencia al concilio de Alejandría del siglo III antes de Cristo, pero ese concilio nunca existió. O sea, no es un concilio per se. A lo que se refieren es a la traducción de la Septuaginta, que es en lo que ellos se basan para hacer el canon del Antiguo Testamento. ¿Sí? Leslie, Sí, Isaac. En esos libros por primera vez como en ese año, en esos 300 antes de Cristo, como que salen a los textos que después... Perdóname, Jorge, no te escuché muy bien lo que dijiste. Aunque yo todavía no puedo precisar, no puedo entender, igual te digo que me distrae, una disculpa, ¿en qué momento toman importancia estos 7 libros, no? O sea, en realidad, la primera vez que toman importancia, ¿cuándo fue, no? Toman importancia como para ser incluidos, pues ahora, como los vemos en las Biblias católicas, ¿no? Sí, te comentaba que son incluidos por primera vez en el Concilio de Roma. Sí, quizá a lo que te refieres es, bueno, y habría que hacer una investigación más minuciosa de ver por qué o cómo fue que en un momento dado la Iglesia Católica decide tomar estos 7 libros y descartar el resto. Isaac quería comentar algo, no sé si es en este mismo sentido, hermano. no, nada más aclarar, o sea, en cuanto a lo de Alejandría, ¿no? Ajá. Que, o sea, lo que sucede es que si no mal recuerdo es Ptolomeo, Ajá, es Ptolomeo. ajá, que es uno, digamos, de los herederos, de los 4 herederos del imperio griego de Alejandro Magno, Así es. y que él, digamos, que gobierna sobre la región de Egipto y pues de lo que ahora es Israel, ¿no? Y él tenía como una intención de construir la biblioteca más grande, ¿no? Y en ese sentido procuró hacer una traducción de todos los escritos de todas las culturas, Así es. entre las cuales, pues, incluye a los escritos de los israelitas, vamos a decir, ¿no? Que en ese tiempo ya son el pueblo judío. Por eso es que se hace la traducción. Y lo que Leslie, bueno, nos ha como tratado de explicar, entiendo, es que los católicos lo refieren como si hubiera sido un concilio. Un concilio es una reunión que se hace
en específico para discutir un tema. No es un concilio, fue nada más una iniciativa de un emperador griego por hacer la traducción de todos los libros que él alcanzara a traducir, y armar la biblioteca más importante de la época. Entre esos libros se traducen los judíos, entre los judíos pues está el Tanaj, pero están también otros escritos que no estaban incluidos en el Tanaj, ¿no? ¿Sí es Así así? es. No sé si Pero que de no esta es un manera quedó concilio más como claro. tal. Sí se me va haciendo más claro. Como así en esa línea de pensamiento podríamos pensar que a lo mejor hasta los mismos judíos en el año 382 se extrañaran, porque me estoy imaginando la comunidad judía y dirían, ¿por qué incluyeron esos libros como el Antiguo Testamento? Y ahora hay esta discrepancia con el Tanakh. Dijéramos que aunque no fueran del mismo equipo, podrían decir, ay, pues mira, hay más o menos traen nuestros mismos libros sagrados como para ellos. Y en ese momento ellos podrían haber dicho, caray, ¿por qué metieron estos 7, no? O sea, a lo mejor fue el primer momento donde hubo esta situación como que pudieran, pudiera haber ese punto de disyunción, de diferencia. ¿Sí podría ser así? O sea, que ellos nos dijeran, en este momento estamos notando que ellos ahora ya están incluyendo 7 libros más pues, que antes no estaban y que ahora pues ellos los consideran igual de valiosos que los anteriores cuando nosotros no los consideramos así de valiosos o en ese compendio. ¿Sí me expliqué? Sí, mira, pienso y probablemente vaya hacia allá. Me voy a referir a esto. Recordemos que en su momento, y lo habíamos mencionado, tanto Jesús como los apóstoles hacen referencia a la Septuaginta, o sea, hacen referencia, me refiero a que cuando citan la Biblia, en la que se están apoyando justamente es en la Septuaginta. Pero algo que decía en ese sentido es que lo que ellos están validando o las referencias que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento son específicamente al Tanaj. ¿Sí? O sea, no hay ninguna referencia en el Nuevo Testamento hacia algún libro apócrifo, pero probablemente debido a que fue, vamos a decirlo así, la fuente a la que hizo referencia en un momento dado Jesucristo, esa haya sido la razón por la cual los católicos dijeron, pues vamos a tomar la Septuaginta y de aquí vamos a establecer el canon. Sí, pero vuelvo a repetir, o sea, el asunto es que la Septuaginta no únicamente contenía el Tanakh, sino que además tenía libros adicionales. Y eran bastantes más, ¿sí? Es más, denme un segundo si quieren y les voy a pasar aquí. Ay, es que no me está dejando. Aquí está. Hay una página, yo espero que la puedan ver, se las voy a compartir. En donde vienen cada uno de los libros, sería interesante que la puedan revisar. Permítanme un segundo. Me dicen, por favor, si la alcanzan a ver. Se ve muy, muy chiquita la letra, pero solamente lo quiero utilizar como referencia, ya si alguien quiere se los paso. ¿Sí lo ven ahí? Sí. Ok. Sí. Viene del lado izquierdo la lista de cada uno de los libros, ¿sí? Y vienen muchos libros, ahorita les voy a ir mostrando. Después viene aquí, dentro de la tradición occidental, se los leo porque les digo, está muy chiquito, viene los protestantes, luteranos, anglicanos, que digamos que los tres, vamos a hablar así, están como dentro del mismo grupo de cristianos. Luego está aquí en la cuarta columna la Iglesia Católica. Después viene la tradición ortodoxa, que viene la ortodoxa griega, la ortodoxa eslovánica, la ortodoxa georgiana, la apostólica armenia, la ortodoxa siria, la copta y etíope. O sea, si se dan cuenta, dentro de lo que es la ortodoxa, sobre todo están en la parte de Europa oriental, ¿de acuerdo? Y la última columna viene el judaísmo, con lo que dicen aquí Biblia rabínica.
Entonces viene cada uno de los libros. Los primeros que vienen es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y todas las Biblias lo tienen. Luego vienen los libros históricos de Josué, Jueces, Ruth, etcétera, etcétera, y todas las Biblias lo tienen. Después viene aquí, por ejemplo, aparece el primer deuterocanónico, que es la oración de Manasés. Seguramente ese ni siquiera lo habían escuchado porque no está dentro del canon católico. De hecho, no aparece en la Biblia cristiana, o sea, luterana ni calvinista, ¿sí? No aparece en la católica, aparece en toda lo que es la iglesia ortodoxa, en todas sus traducciones. Y tampoco aparece en la hebrea, ¿sí? Viene en cada uno de los libros, viene después el libro de Esdras, Nehemías, que está en todas las Biblias. Luego vienen otros que son Primera de Esdras y Segunda de Esdras, ¿sí? Que no están ni en las traducciones cristianas, incluyendo la católica. Algunas traducciones ortodoxas sí lo tienen el primero, algunas no lo tienen, algunas tienen el segundo, otras no lo tienen y definitivamente no lo tiene la Biblia rabínica. De esta manera vienen muchísimos libros, les voy a leer algunos, por ejemplo, Tobías, que sí está en la traducción católica, ¿sí? Judith, Macabeos, primera y segunda. Luego hay tercera y cuarta de Macabeos, que por alguna razón la católica no lo tiene, pero la ortodoxa, alguno de ellos sí la tiene. Y la cuarta de Macabeos no aparece ninguno. Básicamente, insisto, tiene que ver también el por qué se decide que entren o no, es por la fecha en la que fueron escritos, ¿sí? Y que, vuelvo a repetir, se encuentran anacronismos en ella, es decir, no corresponde como la descripción que está dando con la actualidad del momento en la historia, en la lengua, en unidades de medidas, o en datos muy concretos, ¿no? Por esa razón es que deciden no integrarse o no reconocerse como libros del canon. Y vienen muchos más, por ejemplo, primera de Macabeos etíopes, segunda y tercera de Macabeos etíopes, ¿no? Que esto es solamente, obviamente, la parte de la Iglesia Ortodoxa etíope es la única que los tiene, pero todos los demás no, ¿no? Está Josefo, que bueno, Josefo, que son las guerras de Josefo, pues sí, obviamente, yo les comentaba ayer que Josefo fue un historiador judío muy importante, pero nosotros no podemos considerar que por el hecho de que describió parte de la historia judía, que fue todas estas guerras contra Roma, ¿sí? En el periodo datado sobre el año 60, después del 50, hasta aproximadamente el final del primer siglo después de Cristo, pues no porque esté describiendo la historia de Israel o la historia de Judá, significa que es un libro con revelación divina, y eso es a lo que voy. O sea, ¿tiene importancia este libro? Por supuesto, uno puede entender cómo es que vivían los judíos en aquel momento, pero no quiere decir que sea un libro de revelación divina, ¿no? Y vienen, voy a seguir aquí moviendo, yo sé que no ven mucho quizá las letras, les leo un poquito, vienen pues Proverbios, Eclesiastés, Cantar, que están en todas las Biblias. Después viene un libro que se llama Sabiduría de Salomón, que sí está en la católica, pero no está en la cristiana ni en la hebrea, ¿no? Está el libro de Sirá, luego está un libro que se llama Ascensión de Isaías, que no está en ninguna Biblia, y así podemos seguir. Esto es solamente el Antiguo Testamento, y en la parte de abajo viene el Nuevo Testamento, y como podemos darnos cuenta, también en ese periodo, como les comenté, surgieron otros libros. Está un libro que se llama Hechos de Pablo y Tecla, que esto, por ejemplo, a pesar de que hace referencia al nombre de Pablo y que podemos decir, oye, pues es que pudo haber sido, cuando se meten a averiguar, bueno, cuál es la realidad de este libro, que además aquí en esta página tienen la posibilidad de entrar y leer específicamente sobre cada uno de estos libros, pues narra por qué razón, ¿sí? Este fue dejado fuera del canon. Y una de las razones es que dice que hay libros que fueron tal cual inventados por ciertos escribas antiguos, y entonces, pues evidentemente en el momento de confrontarlos dijeron, no, sí, perdón, pero pues es que como yo escuché directamente de Pablo, pues no, yo creí que lo podía hacer. En fin, tenemos
por ejemplo, aquí una carta de Clemente, que mencionamos acerca de él, pero vuelvo a repetir, el hecho de que él haya escrito una carta no hace que su carta sea canónica o de revelación divina, ¿no? Tenemos a Pastor de Hermas, que también fue un escritor importante y que reconoció también el canon bíblico, pero no por eso lo que él escribió se reconoce como, como revelación divina. Está la epístola de Bernabé, que es a la que les hacía referencia en un momento dado, ¿sí? Y pues como vemos aquí, este tipo de libros pues no pertenecen realmente a la Biblia, no son aceptados, ¿de acuerdo? No sé si con esto te queda un poquito más claro, Jorge, o si estoy aclarando tu duda. Muchísimas gracias por permitirme preguntar y por la amplia explicación. Sí, por supuesto que me queda más claro. Hay mucho que uno pudiera estudiar y meterse, muy interesante. Voy a tratar de hacerme bien mi estudio y cualquier cosa, pues ya te contacto en privado. Muchísimas gracias, Isaac, también muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Si desean, por ejemplo, ampliar más el conocimiento sobre este tema, que sí es un tema muy, muy, muy vasto, o sea, yo se los di súper resumido y por cuestiones de tiempo más que nada. Es un tema muy vasto, muy interesante, pero hay realmente libros muy interesantes acerca del origen de la Biblia. Si gustan, con mucho gusto les comparto por el chat algunos libros que ustedes se pueden meter a revisar para que puedan ampliar el conocimiento sobre el tema. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Bueno, pues vamos a orar para cerrar. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, en esta mañana por darnos oportunidad, Señor, de escudriñar la Escritura, Señor, darnos oportunidad de entender cómo es que tú has preservado tu palabra, Señor, a lo largo de la historia, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú permitas que cada uno de nosotros, Señor, en esta búsqueda de la verdad podamos encontrarnos, Señor, contigo, porque tu palabra dice que tú mismo eres la verdad, Señor. Y también tu palabra dice, Señor, que cuando nosotros conocemos la verdad podemos ser verdaderamente libres. Señor, yo te ruego que en ese camino nos acompañes a cada uno de nosotros, que nos instruyas, que nos guíes y Espíritu Santo, que tú seas quien revele a cada uno, Señor, lo que tú mismo eres, Señor, y lo que tú quieres de nosotros. Bendigo a cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, y te ruego que estés con ellos, Señor, a lo largo de este día, Señor, hasta que nos volvamos a encontrar. En el nombre de Jesús. Amén.